Muy buenas noches, tengan todos los amigos, la familia que se conecta a nuestro martes de visión. Bienvenidos una vez más al martes de la Escuela de la Visión. Hoy comenzaremos una nueva serie. Estoy muy contenta porque aprender es avanzar y nuestra casa da pasos sólidos en el aprendizaje de cada uno de sus miembros y de todos aquellos que nos escuchan. De verdad, queremos que esta palabra sea de mucho provecho para usted. Entonces vaya, corra, consiga un cuaderno, su lápiz y busque su Biblia para que tome apuntes y me pueda acompañar a mí en la lectura de los textos base de esta enseñanza. Hoy comienza la serie Lo dijo Jesús. Es una serie que tengo planificada desde hace muchísimo tiempo y que el Señor me permitió que se diera a cabo, o nos permitió que se llevara a cabo en este tiempo, en este contexto y de esta forma. Entonces estoy muy contenta de poder compartir nuevamente la palabra del Señor con cada uno de ustedes. En esta serie vamos a estudiar martes a martes algunas frases icónicas, emblemáticas y hasta enigmáticas que dijo nuestro Maestro, el Señor Jesús, y que están plasmadas en el Evangelio según Marcos. Nosotros sabemos que hay muchísima riqueza para nosotros, para nuestra vida espiritual en los evangelios. Evidentemente somos cristianos, amamos a Jesús y queremos conocer su vida. Y esto está muy bien, pero también entendemos que estos libros no son meras biografías de Jesús. Estos libros ilustran el andar del Maestro en la tierra, sus acciones, sus decisiones, sus reacciones, todos los milagros que hizo, todo lo que dijo, sus enseñanzas están fielmente escritas, sus milagros. En fin, yo podría pasar creo que toda la clase enumerando toda la fuente que tenemos, a la que tenemos acceso a través de los evangelios. Encontramos en la lectura de los 4 evangelios cercanía con Jesús, cercanía con el Maestro de Maestros. Además, en esta serie vamos a trabajar con la perspectiva de cada evangelista, porque sabemos que existen los evangelios sinópticos, que son los 3 primeros, Mateo, Marcos y Lucas, que tienen fuentes en común, ¿ok? Y que pueden ser comparados. Evangelios sinópticos significa que pueden ser vistos juntos. En esta serie vamos a estudiar el contexto de cada pasaje seleccionado y buscaremos interpretar lo que está allí para nosotros. Hoy comienza, y de esta manera comienza, Lo dijo Jesús. La clase de hoy es la número 1 y se llama ¿Qué pasó en la fiesta? ¿Qué habrá pasado en la fiesta? En esta primera clase vamos a revisar lo que dijo Jesús, que está en Marcos capítulo 2, versículo 17. Y dice así: al oír esto Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino pecadores. Este pasaje está ilustrado en los 3 evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. En los 3 está ubicado después del mismo pasaje. Está ubicado después del pasaje de la sanación del paralítico, ese hombre a quien Jesús le dijo: tus pecados te son perdonados. Ese mismo hombre al que para llegar a los pies del Maestro, sus 4 amigos que lo llevaban cargando tuvieron que abrir un hueco en el techo. Después de ese pasaje está esta frase de Jesús, y esta misma frase de Jesús está contextualizada en el llamamiento de Mateo, o también como su nombre de familia, Leví. ¿Ok? Vamos un poquito al contexto. Jesús estaba en Capernaum y Mateo estaba sentado al banco de los tributos públicos. ¿Cómo ocurrió esto de que el maestro, que andaba enseñando a un montón de personas y que lo seguían, ya en este punto lo seguían bastantes personas, cómo es que ocurrió que llamara a este publicano? Capernaum quedaba en una carretera que unía a Damasco con las ciudades costeñas.
Era por tanto un sitio estratégico para cobrar los impuestos de las mercancías que se despachaban por tierra a través del mar de Galilea. Lo que quiere decir, número 1, que Mateo estaba de camino. Y número 2, que si era un oficial de aduanas, Mateo no era precisamente un publicano cualquiera, vamos a decirlo así. Era el tipo de publicano clasificado como los de peor categoría, un publicano de aduanas. ¿Ok? Entonces, a ese publicano de aduanas, a ese hombre con una fama terrible, es al que llama Cristo. Y vamos a leer un poquito el llamamiento de Leví. Está en Marcos 2, los versículos 3 y 14, y dice: después volvió a salir al mar. Jesús venía enseñando y dice, volvió a salir al mar, y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y levantándose, le siguió. Este hombre, que como lo dije hace 30 segundos, gozaba de una fama terrible, fue llamado por Jesús. Los publicanos eran, digamos, las peores personas, porque eran conocidos por ser unos traicioneros, por traicionar a los judíos, por cobrarles los impuestos y dárselos el Imperio Romano. ¿Ok? A Jesús no le importó estar muy ocupado enseñando. Jesús lo vio, lo llamó y le dijo: follow me, sígueme. Acto seguido, Mateo se levantó y le siguió. Este acto en la vida de Mateo hizo una ruptura con su pasado. Otro iba a ocupar su puesto y para un publicano era bastante difícil volver a conseguir trabajo. Mateo no pensó nada de eso. Mateo sencillamente lo siguió porque Jesús, cuando decía sígame, yo me imagino la autoridad con la que lo hacía, y obviamente el espíritu de este hombre se removió y dejó todo botado y siguió a Jesús. ¿Ok? Sin duda, ya él seguro había oído hablar de Jesús. En los siguientes versículos, después del llamamiento de Leví, el escenario cambia un poco y esta vez la narración se traslada a la casa de Leví. Dice en Marcos 2, del 15 al 17, aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que les habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y pecadores. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino a pecadores. Esta fiesta en casa de Mateo se efectuó quizás algún tiempo después de su llamamiento. Recordemos que, según la cultura, las fiestas eran anunciadas con anticipación. Además, Mateo invitó a publicanos y a pecadores. ¿Ok? Antiguos compañeros suyos cuya vida era contraria a la voluntad de Dios. Los invitó sin duda para que Jesús pudiera atraerlos, para que Jesús pudiera alcanzarlos. Ahora bien, vámonos a la pregunta: ¿qué pasó en esa fiesta? Jesús estaba en medio de publicanos y pecadores. Entonces vamos a hacer algo, vamos a sacar o a pensar cuál era la lista de invitados de esa fiesta. Vamos a ver la lista de invitados. Eran Jesús, sus discípulos, publicanos, pecadores, estaba Marcos, obviamente era su casa, fariseos y escribas. ¿Qué puede ocurrir en una fiesta con estos invitados? ¿Una conversación normal? Bueno, resulta que Jesús era el vínculo entre los pecadores y su encuentro con el amor de Dios. Y los fariseos, pues, eran los cuestionadores de ese vínculo.
Ya leímos lo que ocurrió. Los fariseos se arremetieron contra los discípulos preguntando, ¿qué es esto que él come y bebe con publicanos y pecadores? En el Evangelio de Mateo, la pregunta aparece de manera distinta. Dice así, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Es decir, que los fariseos señalaron a Jesús directamente, pero no se atrevieron a hacerle ese señalamiento directamente a Jesús, sino que se lo dijeron a sus discípulos. Y a este punto queríamos llegar. Por supuesto que a la respuesta de Jesús. A estos personajes de quienes tantos señalamientos recibió nuestro Señor, Él les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino a pecadores. Los fariseos trazaban distinciones rígidas y se consideraban a sí mismos como justos. Es decir, que en palabras traducidas a nuestro idioma, vamos a decirlo así, Jesús lo que les dijo fue, si ustedes se creen sanos, entonces mi misión no es con ustedes. Oye, la responsabilidad del médico es para con los enfermos y por eso yo como con publicanos y con pecadores. Jesús se vale del concepto que tienen los fariseos de sí mismos para contestar a la objeción de ellos. Si leemos la respuesta en el Evangelio de Mateo, vamos a ver un detalle crucial directamente para los judíos. Y dice, en este Evangelio está escrito así, miren. Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa, misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Misericordia quiero y no sacrificio. Esto era una referencia a un profeta del Antiguo Testamento llamado Oseas. En el capítulo 6, versículo 6, dice exactamente, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Es decir, vayan y aprendan que la actitud misericordiosa hacia quien tiene necesidad espiritual es mucho mejor que la formalidad y los deberes religiosos, en este caso simbolizados con el sacrificio. ¿Y este sacrificio de qué vale si está carente de interés por el prójimo? El término sacrificio, que es la parte principal de la ley ceremonial, se usa aquí para representar a una religión de solamente reglas, solamente reglamentos, mientras que la misericordia expresa compasión por aquellos que están apartados. Por aquellos que están apartados de la verdad. Compasión por aquellos que están caídos y que deben ser levantados. Nuestro deber, mis amados amigos, mis amados hermanos, es mantenernos santos y apartados porque debemos ser santos. Pero no podemos abusar de este mandato como lo hacían los de la religión farisaica. Nosotros debemos tener misericordia y ser las personas que Dios usa como canal para levantar a los caídos. Nosotros no hacemos comunión con las tinieblas porque somos como nuestro Maestro Jesús. Cuando Cristo se comunicó con los publicanos, así como lo hizo con Mateo, no lo hizo para condenarlos, lo hizo para sanarlos de sus enfermedades espirituales. Es decir, para salvar sus almas. A los justos los mandó a estudiar. No solamente los botó de la fiesta, sino que los mandó a estudiar y les dijo, los envió vacíos y les dijo que debían aprenderse aquello que venían repitiendo en sus estudios, pero que realmente no entendían en su corazón. Entonces, mi pregunta es, ¿quiénes somos nosotros? Antes éramos pecadores, ahora somos hijos de Dios. La palabra clave aquí es el reconocimiento. Antes estábamos enfermos, pero debido a lo que hizo Jesús
el médico, ahora estamos sanos y hemos sido justificados. Nosotros reconocemos que aún siendo pecadores, Jesús nos perdonó y nos puso en lugares de eminencia. El enfermo no puede sanarse si no sabe que está enfermo. Él debe reconocer que necesita el médico. Jesús reveló la enfermedad, el pecado, y vino a erradicarlo. Jesús venció a la muerte. Entonces, la luz llegó a nosotros, fuimos iluminados por ella y ahora vemos nuestra condición. Jesús no vino por aquellos que estando enfermos no reconocen que esta luz es su salvación y que esta luz revela esta enfermedad. Por ellos, mis amados hermanos, tenemos que orar completamente. Tenemos que orar por esta humanidad que tanto nos necesita. Jesús vino a sanar, vino a acercar y vino a justificar. Vino a transformarnos a su imagen. Si actuamos, si simplemente actuamos, ojo, yo estoy hablando de una carátula, si nosotros actuamos como santurrones sin en verdad ser santurrones y que no necesitan médico, nosotros lo que estamos haciendo es alejarnos de Jesús en lugar de reconocer que a pesar de que ya fuimos salvos, necesitamos seguir siendo transformados. Si nosotros nos ponemos una carátula de santidad y no somos santos verdaderamente, nosotros nos vamos a estancar y no vamos a seguir avanzando, porque en el reconocimiento está el alcance de la perfección en Cristo Jesús. Necesitamos a Jesús y reconocemos profundamente que necesitamos a Jesús. Leví no era perfecto. Jesús lo llamó. Dejó todo y lo siguió. Aquellos que no reconocían al Maestro, su obra, su poder, su autoridad, lo que hacían era cuestionarlo. O sea, si no reconoces, lo que haces es cuestionar. A ellos no les quedaba nada más. No podían hacer otra cosa. Pero Jesús respondió que Él no vino por los que son aparentemente justos, sino por los pecadores. Vuelvo a preguntar, ¿quiénes somos nosotros? ¿Los que cuestionan o los que reconocen? Una vez salvos, siempre debemos reconocer. Jesús vino por nosotros. Yo vine por los enfermos y pecadores, dijo. Vine por los que necesitan de mí. Y eso no se me ocurrió, no lo inventé. Eso lo dijo Jesús. Bendiciones, amada familia.